¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Gracias por acompañarme. Soy su servidor Jaime Velázquez y de verdad que les agradezco infinitamente que me estén haciendo este acompañamiento en este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tengo un tema muy especial. Si ustedes vieron el programa anterior, recordarán que les platicaba sobre mi propio temor a la muerte, porque había resultado positivo para COVID. Afortunadamente, gracias a Dios, esta semana, hace unos días, acabo ya de recibir un diagnóstico negativo. Es decir, estoy curado de COVID. Por lo pronto, hasta ahorita ya estoy recuperándome un poco de los efectos de lo que fue esta enfermedad tan terrible. Se puede decir que me fue bien, no tuve grandes consecuencias. Obviamente sí experimenté algunos síntomas, todavía los estoy experimentando, pero afortunadamente ya tengo un diagnóstico negativo, por lo tanto ya me puedo reintegrar a mis labores, ya puedo convivir con mi familia, ya puedo salir de este encierro en el cual estaba. Y no me queda más que agradecerles a ustedes también por todas sus oraciones. Gracias, de verdad, muchas gracias, se las agradezco. Recibí muchos mensajes de apoyo, de oraciones, de acompañamiento en esta situación. Gracias, infinitamente, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. De verdad se los agradezco por haberme hecho el gran favor de sus oraciones y de sus buenos mensajes. Gracias, de verdad, gracias por todo esto. Pues bien, dándole continuidad un poco al tema anterior, muchas personas me han preguntado sobre la vacuna del COVID. ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir sobre esta vacuna que ya se está aplicando en muchos países y en todas las regiones del mundo de manera generalizada? Hay varias, ¿no? Pero las más famosas son las de AstraZeneca, la de Pfizer, también una vacuna que se acaba de generar en China, otra vacuna que se acaba de generar también en Rusia. Es decir, hay varias vacunas disponibles. Bueno, y me preguntaban sobre la moralidad o no la moralidad de ponernos esta vacuna, y es un tema complejo, difícil, pero también es un tema increíblemente novedoso donde hay relativamente poca información. Traté de hacer una investigación lo más cercana posible. Aquí le tengo algunos datos y quiero compartirlos con ustedes. Inclusive en los comentarios de ustedes en el programa anterior me hicieron esta observación: ¿por qué no estamos platicando sobre las vacunas? La respuesta es muy sencilla: hay poca información, a pesar de que ha habido comunicados tanto de las oficinas del Vaticano como de los mismos laboratorios, de los gobiernos, de las autoridades que están implementando las vacunaciones a nivel mundial. Se puede decir que las estadísticas aún son pocas, la información es poca. Sabemos que estas vacunas fueron realizadas en tiempo récord, estamos hablando de un año más o menos. Entonces esto genera muchas dudas, mucha controversia, una gran cantidad de cuestionamientos, de mitos, de desinformaciones que surgen en las redes sociales. Y bueno, constantemente me estuvieron preguntando sobre las vacunas. Pues quise hacer un tema desde mi muy limitada capacidad para desarrollar un tema tan complejo como son las vacunas, obviamente, cosa que sobrepasa mis conocimientos y mis capacidades. Creo importante señalar que existen ya algunas pequeñas luces con respecto a este tema, sobre las vacunas COVID. Pero antes de entrar en materia, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio, y también estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org. Aquí estamos para servirles, para atenderlos con todas sus inquietudes. Gracias por estar aquí acompañándonos, gracias por todas sus oraciones, gracias por su caridad, porque es gracias a sus aportaciones a través de las estrellitas que nos permite Facebook. Hemos podido mantener durante todo este año la continuidad de los programas. Muchos de nosotros hemos hecho no solo adquisiciones de equipo, adquisiciones de incluso de software para poder hacer estas grabaciones, hacer estos programas y darle continuidad a toda la acción de Valora Radio. Y es gracias a su ayuda, gracias a sus donativos, que podemos mantener esta señal abierta. Gracias de verdad por toda su ayuda. Les invito a que nos sigan ayudando. De verdad es muy importante para nosotros su colaboración, sus oraciones y sus donativos para seguir haciendo este tipo de programas con la única intención de ayudarles a encontrar el camino hacia la salvación. Porque esa es nuestra gran misión en este mundo, ¿no? De anunciar el reino de Dios y llevarlos de la mano, acompañarnos todos juntos para poder lograr la gran dicha de la eterna bienaventuranza. Gracias a todos por sus colaboraciones. Pues bien, entrando en tema, la vacuna
COVID. Bueno, es un tema que ha generado muchísima controversia. Hay una gran cantidad de preguntas, obviamente no voy a poderlas responder todas. Hay preguntas que no puedo responder porque no tengo los conocimientos técnicos con respecto a la vacuna, pero desde nuestra pequeña perspectiva, pues trataré de responder algunas de las principales preguntas que se han hecho con respecto a esta vacuna. Pero antes de eso también quiero hablar de las estadísticas, de datos, bueno, vamos a llamar que son datos reales. Se ha hablado constantemente sobre si los datos que nosotros podemos encontrar en la Organización Mundial de la Salud, como los datos que emiten cada uno de los diferentes gobiernos de nuestros países, si son datos reales o no, no está en nuestra condición especular si son reales o no son reales. No podemos nosotros resolver esa pregunta. No estamos tampoco para crear ese tipo de controversia. No les puedo decir si los números que nos han dado las autoridades son ciertos o son falsos. No está en nuestro poder juzgar esa información. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar como datos reales esos datos oficiales. No tenemos posibilidad de dar otra información. Se dice que en el mundo hay aproximadamente, por lo menos al día de hoy, 95 millones de personas contagiadas. 95 millones de personas contagiadas, de las cuales aproximadamente un poco más de 2 millones de personas han perdido ya la vida. 2 millones de personas han muerto y se están reportando aproximadamente 650,000 casos diarios. Por lo menos esos son los últimos datos que hemos recibido. Los países más golpeados por la pandemia obviamente son los Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia, el Reino Unido, Francia, Turquía, España, Italia, Alemania. Dentro de los países latinoamericanos, pues obviamente está Brasil, Colombia, Argentina y México como los más golpeados por esta pandemia. Solo en nuestro país, aquí en México, se está hablando de 1.700.000 casos confirmados, de COVID. Se están dando aproximadamente 20,000 casos diarios nuevos y se está hablando de una cifra que casi llega a las 150,000 muertes. Repito, no es nuestra función especular si estos números son ciertos o no lo son. No está en nuestras capacidades. Son las cifras oficiales. Entonces nos vamos a tener a ellas. Y estos son datos que nosotros podemos considerar como reales o certificados. Lo cual son terribles. Terribles estos datos. Simplemente pensar en 2 millones de familias que han ya sufrido fuertemente un embate por este virus. Que los ha dañado por la pérdida de algún ser querido. Es terrible, las cifras son terribles lo que está pasando. Bueno, pues como les decía, afortunadamente muchos, y me cuento entre ellos, tenemos la gran fortuna de ya ser negativos, ya estar en grado negativo, ya no tener la enfermedad. Y como les decía, yo les agradezco infinitamente sus oraciones y agradezco infinitamente sus buenos deseos, pero también los quiero invitar a continuar orando, a continuar con nuestra labor de cristianos de estar pidiendo a Dios por los demás. Debemos de seguir orando por las personas que están enfermas, las conozcamos o no las conozcamos, no importa. Seguir orando por todas las personas que están enfermas, seguir orando para que esta pandemia termine pronto, que nuestro santo Dios, nuestra Madre Santísima nos cuide, nos protege y nos ayude a salir de esta gran adversidad, para que pronto muchas personas puedan encontrar la resignación por la pérdida de un ser querido. Muchas personas han perdido esposa, hijos, padres, familiares, personas muy queridas a ellos. Hay que seguir orando por ellas, seguir orando para que estas personas encuentren la pronta resignación. Hay que rezar por las almas de los fallecidos. No sabemos dónde están, no sabemos si lograron la salvación, si están en el purgatorio, no lo sabemos. Nuestra labor es seguir orando por ellas. Continuar con esta labor de seguir intercediendo por las almas en el purgatorio. Pensemos que estén en el purgatorio, seguir orando por ellas. Hay que orar mucho por el personal médico que se esfuerzan día con día en sacar adelante a las personas enfermas y atender a todas sus familias, tratar de sacar adelante a todas estas personas que caen en esta tragedia. Seguir orando también por los investigadores, no solo para que desarrollen vacunas moralmente lícitas, tratamientos que sean lícitos, sino que también para que puedan encontrar las respuestas que necesitan para que situaciones como estas no se repitan en el futuro. Debemos de seguir orando por ellos y sobre todo también orar
para que este mundo se solidarice con todos aquellos que han perdido su patrimonio. Recordemos que esta enfermedad no solo dañó la vida, dañó los cuerpos de muchas personas, sino que también dañó sus patrimonios. Muchas personas perdieron casas, trabajos, negocios. La situación económica, aunque son cosas temporales, aunque son cosas de este mundo propiamente, no dejan de ser importantes. Muchas personas perdieron la forma de mantener a sus familias, sus formas de vida. Debemos también de orar por ellos y solidarizarnos con estas personas que han perdido su patrimonio. Debemos de tratar, en la medida en que podamos, todos y cada uno de nosotros, contribuir a la recuperación económica de nuestros países, empezando por nuestra colonia, por nuestros conocidos, por nuestros allegados, para que ellos puedan encontrar pronto una manera de, dignamente y honestamente salir adelante con su situación económica y su situación personal. Pues bien, esta vacuna ha generado una gran cantidad de controversia, una gran cantidad de preguntas. Quiero responder 5 de ellas, que son las más importantes, son las más recurrentes. La primera es, ¿debo o no debo vacunarme? La segunda pregunta ¿es segura la vacuna? La tercera pregunta ¿es moralmente correcto vacunarme con una vacuna que ha sido creada a través o por medio de algunas células obtenidas de bebés abortados? La cuarta pregunta es, ¿qué reacciones pueden provocar estas vacunas? Y la quinta es, ¿vacunarme significa que no tengo fe en Dios? Son 5 preguntas muy sencillas, entre comillas, de responder. Son las preguntas que más me han llegado, son las que más me han solicitado que responda. Hay otras, obviamente, pero no alcanzo a responderlas todas. Entonces, que voy a tratar de basarme en estas cinco preguntas principales que considero las más importantes y que nos pueden dar un poco de luz con respecto a todo este tema en general sobre las vacunas del COVID. Repito, es un tema relativamente nuevo, es porque se trata de una pandemia nueva, que está vigente actualmente, aunque el tema de las vacunas en general es un tema ya muy antiguo. El Vaticano, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, así como para el Instituto para la Vida, así como también a través de diversas comisiones que se han formado a lo largo de la historia, han hablado sobre la obligación moral de todos y cada uno de nosotros que tenemos de vacunarnos y de contribuir al bien común con nuestra propia salud. Y sobre esa línea, y también sobre un documento llamado Dignitas Personae, es como se establecieron los criterios para hablar de este tema en específico, vacuna COVID. Pues bien, la primera pregunta, ¿debo vacunarme o no? La respuesta es sí, debes vacunarte. Por supuesto que debes de vacunarte. Debemos de buscar a través de esta vacuna salvar vidas, no solo la nuestra, sino de aquellas personas que son cercanas a nosotros. Recordemos que cuando nosotros nos enfermamos, en este caso COVID, no solo nos enfermamos nosotros, sino que ponemos en riesgo a los demás. Si yo estoy enfermo y no genero ningún síntoma, yo no voy a saber que estoy enfermo, por lo tanto puedo contagiar a muchas otras personas y esas otras personas sí pueden padecer síntomas y sí pueden incluso hasta perder la vida. Debemos de ser responsables en ese sentido, porque no solo está en juego mi propia vida, sino de las personas que quiero, de las personas que son cercanas a mí. La respuesta es sí, debemos vacunarnos. En el momento en que nosotros tengamos una disponibilidad para poder vacunarnos, debemos acceder a la vacuna. Por supuesto que sí. Como les decía hace un momento, una comisión especial del Vaticano, la Comisión Vaticana COVID-19, nos habló de que es una responsabilidad civil el vacunarnos. Negarnos a recibir esta vacuna representa un indebido riesgo para nuestra salud, para la salud de los demás y para el patrimonio de nuestras familias. Y también para el patrimonio propio de la comunidad. Y ahorita voy a explicar a qué se refiere eso. Es decir, cuando una persona se enferma y recurre a los centros de salud, que para eso están, para atender a las personas enfermas, destinará una gran cantidad de recursos, no solo económicos, sino de personal y recursos materiales para procurar mi salud. Lo cual es nuestro derecho, obviamente, por supuesto que sí. Pero si yo me enfermo por mi propia irresponsabilidad, estoy actuando de una manera irresponsable y eso tiene afectaciones a todo el entorno social. Es decir, alguien en alguna ocasión, un político de
de aquí de México dijo, completamente, de una manera irresponsable totalmente, dijo que él tenía el derecho a enfermarse. No, no tenemos el derecho a enfermarnos. Eso es falso, es mentira. Es un absurdo total. ¿Por qué no tenemos derecho a enfermarnos? Porque el enfermarnos nosotros pone en riesgo a los demás, sacrifica recursos económicos, materiales y de personal en nuestra atención médica cuando eso se deriva de una irresponsabilidad mía. Eso no es un derecho, es ser una actuación completa y totalmente irresponsable para conmigo y para con la sociedad. Por lo tanto, debemos de vacunarnos, sí, para que esos centros de salud estén libres, disponibles para atender a las personas que sin responsabilidad se enferman, no solo de COVID, sino de cualquier otro padecimiento. Muchas personas con cáncer, con diabetes, con problemas de trauma, con una gran sinfín de enfermedades, no se han podido atender en estos centros porque están ocupados para atender pacientes de COVID, por ejemplo. Muchos centros han cerrado sus puertas a otros padecimientos y no han podido atenderse a estas personas de una manera adecuada porque estos centros están llenos de pacientes COVID. Entonces, en la medida en que nosotros seamos responsables y nos vacunemos y evitemos enfermarnos y caer en alguno de estos centros de salud, le permite a otras personas poder acceder a estos recursos que necesitan para poder procurar su propia salud. Es decir, estamos dándole la oportunidad a otras personas de también atenderse de cualquier otro padecimiento. Muchas mujeres embarazadas, simplemente pensemos en eso, no han podido acudir a hospitales para atenderse porque esos hospitales están destinados a la atención de pacientes COVID. En la medida en que nosotros nos vacunemos y vayamos disminuyendo el número de casos graves que tenga que atenderse en esos centros de salud, permitirá a muchas instituciones médicas poder brindar la atención médica a otras personas en cualquier otro padecimiento, en cualquier otra situación. Simplemente pensemos en personas con cáncer, con diabetes, personas embarazadas. Sabrá Dios. Es decir, es nuestra obligación procurar nuestra salud. No tenemos derecho a enfermarnos, sino tenemos la obligación de cuidarnos, que es muy diferente, para que estos centros de salud puedan atender a otras personas en otras necesidades. Es nuestra obligación contribuir al bien común de nuestras comunidades, disminuyendo las cargas financieras, materiales y de personal de los centros de salud. Sí, debemos de vacunarnos. Además, las vacunas, como cualquier otra vacuna, cualquier otra, representa un bien al que todos tenemos un derecho al cual debemos de acceder. Y que no solo accedamos de una manera segura, sino que verdaderamente procure nuestra salud. Es nuestra obligación vacunarnos y sobre todo que nos va a permitir el día de mañana abrazarnos de nuevo. Darle fin a la pandemia a través de los medios que la misma ciencia nos ha dado y a través de la oración y de la fe en Dios. Por supuesto que sí. La respuesta es muy sencilla. Sí, debemos de vacunarnos. En la primera oportunidad que ustedes tengan acceso a las vacunas, vacúnense. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estamos procurando nuestro bien, el bien de la comunidad, el bien de nuestros seres queridos y la liberación de los centros de salud para que otras personas de cualquier otro padecimiento puedan atenderse. Debemos de contribuir con nuestra salud al bien común, así como se oye. Nuestra salud, nuestro bienestar contribuye al bienestar de la sociedad y que todos estos recursos el día de mañana puedan destinarse a otros fines, como es la salud, como es la educación, como es la infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, permitir que nuestras capacidades, no solo económicas, sino de bienestar en general en nuestra comunidad, puedan nuevamente crecer y salir de esta crisis económica en la cual estamos metidos. La vacuna contribuye al bien común, contribuye a nuestra salud, contribuye a nuestra seguridad. Sí, hay que vacunarnos. En la medida en que ustedes, según los calendarios de cada uno de sus diferentes países, de sus diferentes comunidades, cada uno tiene una estructura de vacunación. En la medida en que esa estructura o esa planificación de vacunación esté en sus comunidades, deben acceder a la vacuna, por supuesto que sí. Claro que sí. La segunda pregunta, ¿es segura la vacuna? La respuesta es sí, sí es segura. Es verdad que los medios de comunicación, en las redes sociales, hemos visto una gran cantidad de datos, de noticias de que fulanito se vacunó y se murió, fulanito se vacunó y cayó en coma, fulanito se vacunó y está ahorita en terapia intensiva muy grave. Es verdad, ha habido algunas personas que se han enfermado gravemente a causa de la vacuna. ¿Eso es cierto? Sí, es verdad.
Pero, cuidado. Estas noticias, estos datos de estas personas que desafortunadamente han tenido reacciones adversas a las vacunas, se han hecho muy comunes, muy populares en las redes sociales, en los medios de comunicación y nos han, ¿cómo se puede decir? Nos han alterado la forma en la cual nosotros estamos viendo los verdaderos resultados de la vacuna. Un sacerdote que también tiene estudios de biólogo molecular, y que es sacerdote dominico, se llama el padre Nicanor Austriaco, así se llama. Él es de origen americano y de las Filipinas. Se le hizo una entrevista precisamente sobre esta pregunta y le preguntaron, ¿es segura la vacuna, sí o no? Y él contestó, claro que es segura la vacuna. Es decir, sabemos que la vacuna no solo es segura, sino que también es eficaz. ¿Está funcionando la vacuna? Sí está funcionando. Repito, hemos escuchado muchos rumores, muchas notas sobre personas que se enferman, sobre personas incluso que se las vacunan, le dan la primera dosis y luego se enferman de COVID, personas que han recibido reacciones adversas. Es verdad, también eso es cierto. Pero él lo dice de una manera muy sencilla. Analicemos las estadísticas. Dice, pocas personas, y es cierto, son pocas las personas que han tenido alguna reacción adversa a la vacuna, y han sido millones ya las personas que se han vacunado. Y estamos hablando de todo el mundo. Es decir, muchas personas ya recibieron la vacuna y son muy pocas, estadísticamente hablando, son muy pocas las que han tenido una reacción adversa. Y estamos hablando de millones de personas que ya están generando inmunidad ante esta reacción. Es decir, esa vacuna les va a salvar infinidad de vidas. Sí, es cierto, unas cuantas personas han recibido reacciones adversas, sí, pero no son estadísticamente hablando, ojo, estadísticamente hablando, no son datos significativos que digan que la vacuna es completamente insegura o que no sirve. No. Este sacerdote, biólogo molecular y sacerdote dominico, el padre Nicanor Austriaco, nos dice claramente que la vacuna es segura y es eficaz. Se han aplicado millones de dosis en el mundo y son muy pocas, repito, muy pocas las personas que han generado una reacción adversa. Este sacerdote nos dice claramente dos cosas muy importantes. Gracias a las vacunas se lograrán salvar muchas vidas se van a salvar. Estamos hablando de millones de personas. Y segundo, los centros de salud se van a ver liberados de la atención de pacientes COVID y les va a permitir atender otra gran variedad de padecimientos que en este momento se han descuidado por causa del COVID. Es decir, muchos le cuestionan a este señor si esta vacuna es segura, si fue producida de una manera muy rápida, en un tiempo récord. Y él da una explicación muy sencilla. La vacuna para el COVID efectivamente tiene un año de haberse producido, es decir, tiene un año de proceso de investigación. Pero eso no significa que solo se haya hecho a lo largo de este año. Es decir, existen décadas, y él lo explica, existen décadas de estudio del virus llamado coronavirus. El que nos está afectando actualmente es un tipo de coronavirus, pero existen otros más. Por lo tanto, la ciencia tiene conocimiento de cómo opera este virus en virus similares, que también se les llama coronavirus, son diferentes tipos de virus. Entonces él dice, tenemos décadas de información sobre la acción de este tipo de virus. Entonces no quiere decir que de repente amanecimos un día y empezamos a trabajar desde cero, no. La realidad es que nosotros hemos trabajado con coronavirus a lo largo de muchas décadas y tenemos un amplio conocimiento sobre este tipo de virus. Lo que se ha hecho en este año es buscar una vacuna específica para este virus en particular. Pero no significa que nada más tenemos un año de investigación, un año de conocimientos o un año de estudios, no. Dice él que tenemos décadas de estudios sobre un tipo de virus llamado coronavirus. Por lo tanto, esta vacuna no surge de solo un año de transición y de investigación, no, sino de una acumulación a lo largo de décadas de estudios con respecto a este virus. Y que ahora en específico se han enfocado los esfuerzos a un tipo particular de coronavirus, el SARS-CoV-2. ¿no? Eso es lo que se ha dicho. Entonces, no pensemos que la vacuna se inventó rápido en un año. No. Simplemente es la aplicación de décadas de conocimiento en la fabricación en un corto plazo de una vacuna específica para un padecimiento específico. ¿De acuerdo? Y obviamente, él hace una aclaración muy importante. La urgencia que nos provocó esta pandemia
predispuso a los gobiernos de fondos ilimitados a los investigadores para que pudieran hacer todo el tipo de pruebas, de estudios y de avances en la fabricación de esta vacuna en tiempo récord. ¿Por qué? Porque no hubo ningún tipo de limitación ni económica ni de recursos. Por lo tanto, los investigadores tuvieron literalmente un año de carta abierta haciendo sus pruebas, sus investigaciones para poder sacar esta vacuna. Es por eso es que él dice que por eso es que esta vacuna surge relativamente rápido. Décadas de conocimiento más fondos y recursos ilimitados a los investigadores para que produzcan esta vacuna en un tiempo récord. Por eso es que la vacuna está disponible en tiempo récord. Y él nos da una estadística muy importante. Él dice, en los Estados Unidos, por lo menos hasta la fecha en que fue su entrevista, fue hace un par de semanas, ya se habían aplicado más de 2 millones de vacunas en Estados Unidos. De esos 2 millones de vacunas aplicadas, solo 21 personas tuvieron alguna reacción adversa. Vaya, alguna reacción adversa grave, ¿sí? Por lo tanto, estadísticamente hablando, en proporción, se puede decir que la vacuna es segura y es eficaz. Este sacerdote nos hace una recomendación muy importante y creo que debemos de enfatizarla. Dice, evitemos divulgar los mitos, los rumores. Debemos de ser respetuosos de las evidencias, de los datos y de la ciencia. Así como somos respetuosos de la revelación divina, así como somos respetuosos de la enseñanza divina, de la enseñanza de Dios, de la autoridad de la iglesia y de todos estos conceptos, también debemos de serlo con la información y la evidencia de la ciencia. Debemos entonces de evitar los mitos, de evitar divulgar chismes, rumores, porque no ayudan en nada. Debemos de favorecer la confianza de las personas, no solo en nuestras autoridades, sino en los investigadores médicos y en los recursos que la misma ciencia nos ofrece para poder obtener la salud. Esto no significa dejar de orar y dejar de confiar en Dios, por supuesto que no, pero también darle la debida confianza a la ciencia de que nos va a ayudar de una manera científica y con evidencias a recuperar la salud pronto y recuperar, por decirlo así, recuperar nuestro mundo, recuperar nuestra propia vida. Este sacerdote nos recomienda entonces que debemos de ser respetuosos de la ciencia, de los datos verdaderos, no divulgar chismes ni mitos y estar tranquilos. La vacuna es segura y es eficaz. Está funcionando ya. La tercera pregunta, y creo que la más complicada, es muy complicado responderlo y sobre todo en el poco tiempo que disponemos. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla para que se entienda. Bueno, ¿es moralmente correcto que yo me vacune con una vacuna que fue producida a través de células que se obtenieron de bebés abortados? ¿Sí o no? Vamos primero a aclarar este mito. El que estas vacunas hayan utilizado células de bebés abortados no significa que todos los días estén abortando niños, los metan a una procesadora y estén generando células para fabricar vacunas. No, hay que ser muy claros en esto. Estas empresas utilizaron cadenas celulares, así les llaman. No soy experto en estos temas, les comento simplemente lo poco que pude investigar. Utilizan cadenas celulares que se obtuvieron de algunos abortos que fueron realizados décadas atrás, en los años 60 y en los años 70. Es decir, de bebés abortados en aquellas fechas se obtuvieron unas células especiales y estas células a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas, se han estado cultivando de una manera especial en laboratorios. Estas son las células que se utilizaron para la fabricación de las vacunas. Repito, no significa que todos los días estén abortando bebés como una fábrica de abortos, estén metiendo a los bebés a una fábrica y generando células para producir vacunas. No. Se utilizaron células que se obtuvieron de abortos realizados hace ya décadas atrás. Que quede claro. Punto número 1. No es que estén abortando bebés ahorita. Fueron bebés abortados hace varias décadas y de las cuales se obtuvieron unas células especiales que se han cultivado a lo largo de la historia, a lo largo de estas décadas, para generar células especiales que le permitan a los investigadores realizar sus experimentos. De ahí proceden estas células. ¿Es incorrecto eso? Sí, obviamente sí. El aborto nada lo justifica, nada le da validez. El aborto es un pecado gravísimo
y como iglesias debemos estar en contra del aborto en todo momento, en toda ocasión. Nada de lo que yo vaya a decir aquí de ahora en adelante, nada de lo que yo diga de aquí en adelante significa justificar o avalar el aborto. No, bajo ninguna circunstancia pretendo dar esa idea. Bajo ninguna circunstancia pretendo dar esa idea. Nada justifica el aborto. Nosotros como cristianos, como católicos, estamos en contra del aborto en todas sus circunstancias y condiciones. ¿Está claro? Bien. Bueno, como les decía, estos laboratorios utilizaron líneas celulares de cultivos de células que se obtuvieron de abortos hace décadas. El Vaticano, directamente el Vaticano, a través de la Comisión COVID-19 y a través de la Academia Pontificia para la Vida y en unión con la Congregación para la Doctrina de la Fe, sacó una guía donde aclara que sí es moralmente aceptable hoy, el que nosotros podamos accesar a estas vacunas bajo ciertas condiciones. Primero que nada, el Vaticano en esta guía hace una invitación directa a las farmacéuticas, a los investigadores, a las empresas que producen las vacunas, o sea, todo este grupo de organismos y de personas que fabrican las vacunas, para que busquen en la medida en que sea posible y con la mayor prontitud posible, generar vacunas que sean éticamente aceptables y que no impliquen bajo ninguna circunstancia un conflicto con la conciencia de las personas. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, el Vaticano invita de una manera enérgica, obviamente, a las farmacéuticas y a los productores, a los distribuidores de vacunas, etcétera, etcétera, de cualquier vacuna en general, para que no utilicen, líneas celulares de bebés abortados, aunque hayan sido décadas atrás, no importa, ¿sí? Porque esas células fueron obtenidas de manera ilícita y nada va a cambiar ese hecho. El Vaticano los invita a estas farmacéuticas a que en la prontitud posible busquen producir vacunas o remedios de esta y cualquier otra enfermedad sin que se utilicen células obtenidas de manera inmoral e ilícita. Que quede claro. Punto número 2. La instrucción Dignitas Personae dice claramente que existen diferentes grados de responsabilidad en la cooperación al mal. Esto es un concepto muy interesante. Rapidísimo lo voy a tratar de explicar utilizando el caso COVID. El hecho de que una persona hoy se vacune con una vacuna que se obtuvo con estas líneas celulares de bebés abortados, no significa que esa persona que está recibiendo la vacuna esté cooperando con el mal. ¿Sí? Es decir, la instrucción Dignitas Personae lo que dice es que hay diferentes niveles de participación en el mal de las personas. Cuando hay un mal, en este caso el mal fue el aborto de hace décadas. ¿Sí? Por lo tanto, si yo recibo una vacuna hoy, mi cooperación con los abortos realizados hace 40, 50 años es nula. Yo no estoy cooperando con los abortos que ocurrieron tiempo atrás. ¿Se entendió ese concepto? Yo no estoy participando ni cooperando con el mal. ¿Por qué? Porque mi decisión hoy no está vinculada con el aborto de hace 40 o 50 años. ¿Se entiende esta diferenciación? Por eso es que el Vaticano dice de una manera muy sencilla, el que tú te pongas una vacuna hoy, que utilice este tipo de líneas celulares que fueron obtenidas de manera ilícita anteriormente, no te hace a ti participar del mal del aborto. Punto número 1. No está avalando el aborto. Ojo, no está avalando el aborto de hace 40 años, ni los de hoy, no. Pero lo que te está diciendo es que el que tú te pongas esa vacuna hoy no significa que tú estés participando del mal cometido hace 40 o 50 años. Eso es lo que está diciendo la instrucción Dignitas Personae. ¿Ok? ¿Se entiende? Es muy importante que se entienda esto, porque no estamos hablando de que tú cooperes con el mal, de que tú aceptes el mal, que el fin justifique los medios. No, bajo ninguna circunstancia estamos aceptando eso. No. Lo que te está diciendo es de que el hecho de que tú hoy, a través de los medios propios de tu comunidad, de tu país, etcétera, etcétera, tú puedas recibir una vacuna, no te hace partícipe del mal cometido con el aborto hace tiempo. Es decir, tu decisión de vacunarte hoy
no tiene ninguna repercusión con la decisión que se tomó hace 40 o 50 años de haber abortado bebés y de haber utilizado sus células para generar cultivos de células especiales con las cuales los investigadores a lo largo de estas décadas han estado investigando vacunas, padecimientos y una serie de cosas. Tu decisión hoy de vacunarte no implica una cooperación o aceptación del mal cometido anteriormente. Así de sencillo. Por eso es que el Vaticano dice, hey, no te preocupes, tu conciencia no te va a afectar, tu conciencia puede estar tranquila, no estás cooperando con el mal. El hecho de que tú te vacunes el día de hoy con alguna de estas vacunas que fueron obtenidas utilizando este tipo de células obtenidas obtenidas por bebés abortados hace décadas. Es decir, tú hoy no tienes la opción de decidir qué vacuna ponerte. Ahora, si tú tuvieras en un mes, 15, no sé, en el futuro, tuvieras la opción de optar por una vacuna que se obtuvo con células de bebés abortados y una vacuna que se obtuvo sin la participación de células de bebés abortados, voy a repetir nuevamente. Si el día de mañana, vamos a poner, a lo mejor tú no, pero a lo mejor el día de mañana tienes un hijo, ¿sí? Y le van a vacunar contra el COVID a tu hijo y tienes la opción de optar entre una vacuna que se obtuvo de células de bebés abortados y una vacuna que no utilizó células de bebés abortados, tu obligación será elegir la vacuna que no utiliza células ni líneas celulares de bebés abortados. Pero hoy tú no tienes esa opción. El día de mañana tal vez la tengas. Entonces va a ser tu responsabilidad decidir y optar por una vacuna que no utiliza líneas celulares de bebés abortados. Pero hoy no tienes esa opción. Por lo tanto, si está a tu alcance el vacunarte con alguna de estas vacunas que sí utilizaron estas líneas celulares de bebés abortados, no debe de representar para ti un cargo de conciencia. No significa que tú estés participando del mal cometido hace tiempo. Te lo digo de una manera muy sencilla. Vacúnate con toda la confianza del mundo de que no estás participando tú del aborto, ni aceptando el aborto, ni queriendo justificar los medios para un fin mejor. No. Simple y sencillamente estás actuando de una manera responsable para salvaguardar no solo tu salud, la de tus familiares, sino también del bien común. ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción. En el momento que tengamos una opción, entonces sí va a ser responsabilidad tuya decidir utilizar vacunas que no utilizan estas líneas celulares. Pero ahorita no la tenemos. Y ahorita es nuestra obligación contribuir al bien a través de nuestra propia salud, ¿sí? Yo sé que suena un poco extraño, ¿no? Pero debemos entenderlo de esta manera muy clara. Tu decisión hoy no implica participar en la decisión tomada hace décadas con respecto al aborto. Vaya, no te hace responsable de esos abortos, no implica que tú cooperes, no implica que tú aceptes los abortos. Por supuesto que no. La condena al aborto persiste y persistirá por siempre. Eso no va a cambiar nunca, ¿sí? Debemos simplemente tener la clara conciencia de que el vacunarte no significa que tú aceptes el aborto. No, por supuesto que no. Claro y que no. Si tú, decides no vacunarte, por los motivos que sea, aquí lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe es que garantices que tú vas a poder tener, ¿cómo se puede decir? Tener las medidas especiales y un comportamiento adecuado de tu parte para evitar cualquier tipo de contagio. Tienes que garantizarlo, ¿sí? Porque si tú quieres esperarte hasta que haya una vacuna que no sea procesada a través de estas células, de estas líneas celulares de bebés abortados, si tú decides no ponerte esta vacuna, tienes la obligación de garantizar que no te vas a contagiar de COVID, para que se entienda. Garantizar los medios necesarios para que tú no te enfermes. Si no, será un acto increíblemente de irresponsabilidad de tu parte, ¿sí? Estás en la libertad de hacerlo, obviamente, nadie puede obligarte a vacunarte, obviamente que no. Lo que nosotros simplemente te estamos dando es los comentarios, los argumentos que la misma Santa Sede ha dado para el cual tú no tengas ningún cargo de conciencia al momento de aplicarte esta vacuna, ¿sí? Si en tu libertad decides no vacunarte, tienes que ser estricto
y escrupuloso en garantizar que no te vas a contagiar. ¿Por qué? Porque entonces implicaría una irresponsabilidad tuya. Si decidiendo vacunarte y hacer tu vida como si nada, es un acto completo de irresponsabilidad, es un acto inmoral. No lo hagas. Debes de ser responsable contigo, con tus seres queridos, con las demás personas de tu entorno social. Debemos de ser cuidadosos. Y repito, que quede claro, ¿es moralmente aceptable que te vacunes? Claro que sí. Si el día de mañana existe la opción de decidir entre una vacuna que tenga o no tenga las líneas celulares de bebés abortados, obviamente será nuestra obligación optar por la vacuna que no tenga líneas celulares de bebés abortados. Pero hoy no existe esa opción y hoy debemos de garantizar la salud por el bien de nosotros, de nuestros seres queridos y de la comunidad, y por eso la Santa Sede ha dicho con toda claridad que el hecho de que tú te vacunes hoy con estas vacunas no implica bajo ninguna circunstancia que tú participes o cooperes del mal de los abortos cometidos hace décadas atrás. Espero que este tema haya quedado claro. De todos modos, trataré de profundizar más y si tiene alguna otra pregunta, háganmela llegar en sus comentarios y con mucho gusto trataré de responderlas posteriormente. Bien, pregunta número 4. ¿Qué reacciones puedo tener? ¿Qué reacciones puede provocarme a mí la vacuna? Bueno, según los datos de este mismo padre dominico, que también es biólogo molecular, el padre Nicanor austriaco, nos dice que lo más probable es que tengamos dolor de brazo, podemos experimentar algo de fiebre, cansancio, decaimiento, etcétera. Síntomas que son muy normales en cualquier vacuna. Es decir, si te vacunas y te duele el brazo, tienes un poquito de fiebre, tienes cansancio general, decaimiento, etcétera, etcétera, es normal. Es normal, significa que tu cuerpo está absorbiendo, por decirlo así, la vacuna y está procesándola, generando los anticuerpos necesarios. Significa que la vacuna está funcionando en tu cuerpo. Eso es lo que significa, no te preocupes, es parte normal. Unos cuantos días que vas a sentirte así, no tiene nada de malo, no es nada de gravedad, es un proceso normal del cuerpo en la generación de anticuerpos. Lo único que te podemos decir es, une ese dolor de 1, 2, 3 días, lo que pueda durar, une ese dolor, ofrécelo como un sacrificio digno al Señor, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Obviamente, no te apliques la vacuna si no hay una supervisión médica. Importantísimo. No vayas a vacunarte donde sea, vacúnate en las autoridades y en los lugares certificados para la vacunación. Que quede claro, de esta manera se puede garantizar que si en un momento tú tuvieras alguna reacción alérgica, alguna reacción de gravedad, va a haber personal médico ahí preparado para atenderte. Que quede muy claro, no te pongas la vacuna donde sea, asegúrate que ahí esté ahí disponible el personal médico necesario para atender cualquier eventualidad. Dios quiere y no suceda, lo más probable es que no suceda. Pero de todos modos, si llegara a suceder, que haya personal médico ahí listo para atenderte. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Si tú alguna vez en alguna otra vacuna has tenido reacciones adversas graves, tienes que informarlo al personal médico antes de ponerte la vacuna. La gran mayoría de nosotros nos han vacunado contra un montón de cosas, contra el tétano, los que nos jugábamos y nos cortábamos, contra la rabia porque nos mordió un perro, un montón de vacunas desde niños y nunca hemos tenido ninguna reacción adversa. Lo más probable es que no tengas ninguna reacción adversa. Pero si tú has tenido reacciones alérgicas graves anteriormente a algún medicamento o alguna otra vacuna que te hayan puesto, es tu obligación decirle al personal médico antes de vacunarte, hey, he tenido reacciones graves anteriormente. Y ellos van a decidir si es conveniente en ese momento colocarte o no la vacuna, si están listos ahí con el equipo necesario para hacer frente a alguna reacción posible adversa. Es decir, si tú sabes que eres alérgico y que puedes ponerte en un estado grave de alergia o de reacción a vacunas por experiencias pasadas, notifícalo al personal médico. Esa es la única recomendación. Pero si nunca has tenido reacciones alérgicas, nunca has tenido este problema, lo más probable es que no suceda nada cuando te pongan la vacuna, un poquito de dolor en el brazo, cansancio, decaimiento, a lo mejor algo de fiebre 1 o 2 días, y listo, es todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo único importante es que informes adecuadamente al personal médico sobre esto, sobre algún padecimiento anterior que hayas tenido con alguna reacción sobre alguna vacuna o algún medicamento en especial. También se ha dicho de que esta vacuna genera infertilidad en las mujeres. No es cierto, o por lo menos no hay datos comprobados. Este sacerdote explica que este rumor surgió porque la proteína la cual
la vacuna va y detecta el virus y genera los anticuerpos para que tu cuerpo detecte esta proteína presente en el virus y ataque el virus, es una proteína que se parece mucho a otra llamada sincitin 1 que está presente en la placenta de las mujeres. Es decir, lo vuelvo a explicar. La proteína SARS-CoV-2 Spike, así se llama, es la proteína que está en las puntitas del coronavirus. Esas son las que el cuerpo detecta, esa proteína, y la ataca para generar la inmunidad. Así es como funcionan las vacunas. Bueno, se dice que esa vacuna presente en las antenitas del coronavirus es muy similar a la proteína que está presente en la placenta de las mujeres y que supone entonces que el cuerpo va a detectar esta misma proteína en la placenta de las mujeres y las va a atacar. Por lo tanto, producirá infertilidad. Este sacerdote dominico nos dice claramente que esto es falso, mentira. Existe una similitud entre estas proteínas, pero como le existe con cualquier otra proteína en el cuerpo. Es decir, no hay ningún distintivo, ninguna evidencia, ni nada que pueda sugerir que el que tú te vacunes de COVID vaya a generar infertilidad. Es falso totalmente este rumor. Y la quinta pregunta, ¿el hecho de que yo quiera vacunarme significa que no tengo fe en Dios? Esto es completamente absurdo. No. Debemos distinguir dos conceptos muy importantes. Y te los platico para que así, aunque sea de una manera muy rápida, para que tú los conozcas bien. Una cosa es la fe y otra cosa es el fideísmo. Los católicos tenemos fe, pero no somos fideístas. No. Una persona que tiene fe en Dios, una verdadera fe en Dios, puede tener también fe, en este caso, en la ciencia, en los doctores, en la confianza en otras personas. El hecho de que yo tenga fe en mi doctor, que tenga fe en la ciencia, que tenga fe en la medicina, no significa que no le tenga fe a Dios. Un fideísta, en cambio, cree que por tenerle fe a la ciencia, a las medicinas, a los doctores o cualquier otra cosa, significa rechazar la fe de Dios. Esto es completamente ilógico. No, por supuesto que no. Nosotros, católicos, somos personas pensantes. Y nosotros sabemos perfectamente que la razón humana, la inteligencia humana, de la cual surgen todos los avances de la ciencia, no es más que parte del don divino con el cual Dios ha dado al hombre la capacidad de pensar y de razonar. Por lo tanto, el hecho de que yo tenga mi fe bien puesta en Dios no significa que yo no pueda también depositar mi confianza y mi fe en la ciencia o en un doctor, por ejemplo, hablando de este caso específico del coronavirus. Vaya, si yo me enfermo, yo voy a ir al doctor. No significa que por ir al doctor voy a dejar de rezar o voy a dejar de pedirle a Dios mi salud. Por supuesto que no. Como decimos en México, a Dios rogando y con el mazo dando. El hecho de que yo tenga fe en Dios no significa que yo deba abandonar mi confianza y mi fe también en las cuestiones humanas como es la ciencia, como la medicina, como la tecnología, etcétera, etcétera. No debemos de caer en este fideísmo irracional de pensar que si yo pongo mi confianza de mi salud en un médico, significa rechazar a Dios. Por supuesto que no. Nosotros tenemos nuestra fe bien puesta en Dios para la salvación eterna. Y eso no significa que no podamos confiar en un médico para nuestra salud corporal. Que quede claro esto, ¿sí? Confiar en el médico, en las vacunas, en la medicina, etcétera, etcétera, es parte de la misma obra divina, porque todo eso surge de la razón humana y ese es el don divino de Dios. La razón, la capacidad que tenemos para pensar, para crear. Dios ha creado al ser humano pensante y por lo tanto capaz de crear cosas. En el momento que nosotros desconfiamos de Dios para confiar solo en la ciencia, es caer en una cosa llamada racionalismo, que no tiene nada que ver con nuestra fe. Repito, nosotros confiamos en Dios, claro que sí, pero eso no significa que rechacemos los avances de la ciencia, de la tecnología, de las capacidades humanas para ayudarnos a resolver los problemas temporales. Yo no voy a poner mi fe en una persona para que me salve. En otra persona, en un doctor, por supuesto que no, mi salvación me la da Cristo. Y en Él solo tengo puesta esa confianza. Pero eso no significa que yo no pueda confiar en el doctor para que me cure de una apendicitis, o que me cure de un dolor, de un padecimiento, etcétera, etcétera. No seamos irracionales. Pensemos. Y démosle la debida confianza a la ciencia, a los médicos, a la tecnología, a los avances de la tecnología, de la ciencia, etc., con todo lo que nos pueden ayudar para tener una vida mejor. No significa rechazar la fe en Dios, el poder, nuestra confianza en las cosas temporales y de este mundo, en otras personas, en la ciencia, en la fe, en los avances de la tecnología, etc.
Que quede claro, somos personas pensantes, no somos irracionales. Confiamos en Dios, pero también trabajamos porque este mundo sea un mundo mejor día con día. Y para finalizar, las recomendaciones finales. No bajen la guardia. El hecho de que la vacuna ya esté presente y de que ya esté accesible no significa que debemos bajar la guardia. Sigamos utilizando nuestra mascarilla bien puesta que tape la nariz y la boca, las dos, por favor. Si la traes aquí, no sirve de nada, ¿sí? Usemos la mascarilla, seamos responsables para con nosotros y para con los demás. Usemos la mascarilla. Tengamos una exhaustiva higiene de manos, de cara. Evitemos tocarnos la cara con las manos sucias, porque eso nos puede generar algo de contagio. Obviamente mantener esta sana distancia con otras personas. Evitemos los lugares concurridos. Mantengámonos en casa. Esperemos que pronto ya pase esto y podamos nuevamente salir, disfrutar de las plazas, de los parques, disfrutar de las fiestas, de las convivencias humanas. Hay que darle tiempo a todo, pero por lo pronto hay que cuidarnos. Desinfecten su entorno, utilicen los productos de limpieza necesarios, pero sobre todo cuidémonos y cuidemos a nuestros seres queridos. Esta enfermedad es una enfermedad terrible que ha provocado millones de muertes ya. Millones y millones de muertes. Seamos responsables, cuidémonos, cuidemos a nuestros seres queridos y seamos responsables, seamos buenos cristianos. Procuremos el bienestar de los demás, del hermano, a través de nuestra propia salud. Espero que les haya gustado este programa. Espero que haya respondido a algunas de esas preguntas especiales que tienen ustedes. Obviamente, si tienen alguna otra duda, por favor háganmela llegar aquí en los comentarios. Y en la brevedad posible trataré de responderle dentro de mis propias capacidades y la poca investigación que pueda realizar. Pero recuerden que estamos para servirles. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado. Gracias por sus oraciones, por haberme ayudado a salir adelante de esta enfermedad. Gracias, de verdad se los agradezco infinitamente de corazón. Gracias. Espero verlos pronto, podamos seguir continuando con esta labor y no nos olvidemos nunca. Viva Cristo Rey y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.